Amén. Ten ánimo. El Señor Jesús viene a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo. Quisiera que para poder entender la profundidad de las palabras de Jesús, podamos tener algo de contexto de por qué Jesús viene en este versículo 11 del capítulo 23 a hablar con Pablo y a decirle que tuviera ánimo. Y el contexto de estas palabras de Jesús vienen desde capítulos anteriores, donde Pablo, con una intención tremenda de ir a Jerusalén y de ir a compartir a sus compatriotas, a sus hermanos judíos, el evangelio, está envuelto en una serie de circunstancias que termina en una cárcel. Ahorita vamos a ver cómo es que termina ahí Pablo en la cárcel. Pablo fue un hombre que Dios utilizó de una manera poderosa, ¿cierto? Tenemos el Nuevo Testamento y prácticamente todo el Nuevo Testamento son cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias que él fundó, juntamente con Bernabé, juntamente con Timoteo, juntamente con Tito y pastores que él estableció también, a los cuales él amaba entrañablemente. Y Pablo tuvo un ministerio muy fructífero. Pero el área donde Pablo se desempeñaba de una manera tremenda era con los gentiles. De hecho, el ministerio de Pablo empieza con los gentiles, porque cuando Pablo se convierte, si recuerda la historia, que Saulo va en el camino, el Señor se encuentra con él, queda ciego durante 3 días, va Ananías a darle la palabra, el Señor lo levanta y quiere empezar a predicar, pero nadie le recibe la palabra. Saulo se encuentra con un problema de que primeramente por morbo lo escuchaban, ¿verdad? A ver qué dice el chapo que se acaba de convertir, ¿verdad? Imagínense que era un sicario, era una persona malvada y de repente agarra el micrófono y se pone a predicar de la palabra de Dios y uno dice: oye, y que mataba gente ahora resulta que quiere predicarnos, ¿verdad? Y hay mucha gente por morbo quería escucharlo y realmente no estaba fructificando la palabra del evangelio por boca de Pablo. Entonces lo que resuelven los apóstoles, Pedro, Juan, los 12 apóstoles y ahí los que estaban levantando la iglesia, lo que resuelven es mandar a Pablo a Tarso, mandar a Pablo para su casa. Y estando Pablo allá en Tarso, pues yo creo que ahí el Señor lo siguió equipando, lo siguió ministrando, él siguió compartiendo el evangelio. En una de sus cartas él dice: a mí me mandaron para allá, pero yo seguí predicando en donde estuviera, ¿verdad? Él constantemente estaba perfeccionando la predicación del evangelio, hasta que en Antioquía, un lugar donde había mayoría gentiles, se despierta un avivamiento. Y Bernabé, uno de los hombres que estuvo ahí con Saulo, que cuidó a Pablo y que orientó a Pablo, discipuló a Pablo, se acuerda de Pablo que estaba en Tarso y dice: Pablo es bueno para acá porque acá nadie lo conoce, ¿verdad? Acá es nuevo. Entonces, como acá es nuevo, pues aquí pues puede figurar, ¿verdad? Entonces traen a Pablo, Pablo empieza a predicar en Antioquía y de ahí en adelante, amados, el ministerio empieza a levantar de una manera impresionante. Ciudad a la que Pablo iba, ciudad donde cientos y miles de personas se convertían a Cristo, y Pablo establecía iglesias por donde él era enviado. Por eso dice la palabra que él era apóstol. Pero una de las cargas de Pablo era su pueblo, era el pueblo judío. Él amaba al pueblo judío y él quería que el pueblo judío pudiera conocer al Señor. Así como los gentiles lo estaban conociendo, como un ministerio muy fructífero que él tenía, él quería ese mismo fruto también con Jerusalén, con los judíos. Y me gustaría que viéramos Hechos capítulo 20. Seleccioné algunos pasajes que me gustaría que me acompañara, por favor. Hechos 20, verso 22 y 25. Hechos 20, 22 y 25. ¿Qué dice la escritura? Es Pablo hablando. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu. ¿Voy a dónde? ¿A dónde iba Pablo? A Jerusalén. Mire lo que dice: sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo dice: no sé cómo vaya a ser, pero lo único que sé es que me esperan problemotas, ¿verdad? Problemas con P mayúscula, ¿verdad? Y allá me están esperando prisiones y tribulaciones. Pero mire lo que dice Pablo: pero de ninguna
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué determinación la de Pablo, ¿verdad? Qué determinación de decir, pues probablemente me esperan prisiones y tribulaciones porque el Espíritu Santo da testimonio de eso, pero para nada estimo mi propia vida como algo valioso, sino que la quiero dedicar por completo para terminar la carrera con gozo, para acabar la carrera con gozo. Ahora, ¿cuántos saben que Pablo terminó la carrera con gozo? Amén. Al final de sus días él dice, he terminado la carrera. Él lo logró, ¿no? Entonces, la determinación que aquí tiene mucho mayor peso y mucho mayor valor, sabiendo que Pablo sí terminó la carrera, que Pablo sí llegó hasta la meta, que lo que había propuesto en su corazón sí se logró. Ahora, ¿qué es lo que había propuesto en su corazón? Dice ahí la palabra, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él quería compartir con sus hermanos los judíos, él quería compartir en Jerusalén. Ahora, él quería predicar. Si leemos un poquito ahí el contexto del capítulo 20, él quiere predicar en las fiestas de Pentecostés, ¿verdad? Si estoy bien o estoy mal, no, es en el Pentecostés. Él quiere predicar porque cuando va camino a Éfeso, él dice, no me quiero detener en Éfeso porque quiero llegar a Jerusalén, porque sabía que en Jerusalén se iba a congregar multitud de judíos para celebrar las fiestas, y Pablo quería estar ahí para aprovechar esa oportunidad y predicarles a todos los que estaban en ese lugar. Entonces imagínense, dice, voy a pasar así por Puerto Cancún, pero por Puerto Morelos, pero de pasadita, hermana, porque cuando voy a la casa de la hermana Blanquita, salgo de ahí a las 8 de la noche. Entonces voy de pasadita nomás, porque voy para Playa del Carmen. Tengo ahí una misión, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente Pablo está diciendo lo mismo. Dice, no puedo quedarme en Éfeso porque tengo que llegar a Jerusalén, porque había un fuego por predicarle a sus hermanos. Quiero que por favor vayamos entendiendo este contexto. En el capítulo 21, en el verso 10, en el verso 10 al 14, dice que salen de Mileto y siguen avanzando hacia Jerusalén, y dice la escritura que se hospedaron ahí con unos hermanos. Y Lucas relata, Lucas estaba ahí porque dice, permaneciendo nosotros, Lucas es el que escribe, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, Lucas y los demás discípulos le dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que dice, que no subiese a Jerusalén. Agabo viene a profetizar y dice, esto es lo que le va a pasar al dueño de este cinto, ¿verdad? Si es que va a Jerusalén. Entonces los discípulos dicen, oye, no, pues esa profecía no está buena. Ahora yo no digo amén a esa profecía, está muy peligrosa. Y empiezan a tratar de convencer a Pablo y dice, Pablo, pues mira lo que el Señor está diciendo. Y miren las palabras de Pablo. Entonces Pablo respondió y dijo, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, amados, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y Lucas hace una anotación en la carta y dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba decidido, ¿verdad? Pablo decía, no nada más, es más, aunque me amarren, no nada más que me amarren, que me maten si es necesario, pero yo tengo que predicarle a mis hermanos. Y esa era la disposición que Pablo tenía en su corazón. Seguimos leyendo ese mismo capítulo. Más adelante Pablo llega
a Jerusalén, y llegando a Jerusalén, la primera noticia que le dan, si usted leyó el capítulo 21 del libro de los Hechos, la primera noticia que le dan es: Pablo, toda la raza aquí te quiere matar. La traen contra ti y la traen feo, Pablo. Entonces, ¿qué onda? Y le pusieron ahí un hermano para que fuese a purificarse, porque en Jerusalén todavía los cristianos estaban todavía con el celo muy fuerte de purificarse y de los ritos que tenía del Antiguo Testamento. Y Pablo, en obediencia, va, hace lo que le piden que tuviera que hacer, y va y se purifica. Y en ese ínter donde está haciendo todo eso en el templo, lo toman, y dice la escritura en el versículo 39, y vemos el primer intento de predicación de Pablo al pueblo. Dice la escritura en Hechos capítulo 21, verso 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego, ¿qué dice? Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Aquí está el corazón de Pablo latiendo a 1000 por hora, ¿verdad? Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. ¡Shh! Y hecho gran silencio, ¿qué dice la palabra? Habló en lengua hebrea. Él tenía una pasión por predicarle a los judíos. Él quería que los judíos escucharan el evangelio. El decir que habló en lengua hebrea tiene un peso y un significado mayor, porque Pablo predicaba en griego. En ese entonces el idioma que se hablaba en esas regiones era el griego koineo, griego común. Koine es común, el griego común, ¿no? Es como usualmente el inglés, ¿no? Bueno, ahorita ya es el español el que ya se está haciendo un poquito más predominante en Estados Unidos, ¿verdad? Pero el inglés usualmente es como que el idioma popular, ¿verdad? La mayoría de las personas, si vas a otro país, usualmente buscas personas que hablen el inglés. Bueno, el griego era como que el idioma predominante en esos lugares. Y el griego koine lo hablaba todo el mundo, pero el hebreo lo hablaban solamente los judíos. Entonces dice la escritura que se pone en pie, hace silencio, hace señal con la mano y empieza a predicar en lengua hebrea. ¿A quién les quería predicar? A sus hermanos, a los judíos. Además, él inicia diciendo: soy judío de Tarso. Y él empieza a compartir, él empieza a hablar la palabra. Vamos ahí al verso 22. Y él empezó a hablar y dice, capítulo 22, dije verso, ¿verdad? No, capítulo 22, perdón. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Yo no sé cómo sea eso, se guarda silencio y más silencio, ¿verdad? Pero dice la escritura que guardaron más silencio todavía. Amén. Y dice la palabra, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy respetado por los judíos, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Y luego se identifica con su audiencia y le dice: como lo son cada uno de ustedes. Y después, si seguimos leyendo, Pablo empieza a predicar de una manera hermosísima y magistral lo que le aconteció. Dice: ese mismo celo que había en mi corazón y que hay en el corazón de ustedes, yo lo tenía, yo lo tuve. Y él empieza a decir: fue tanto mi celo que yo perseguía a los del camino, o sea, a los cristianos. Y él empieza a hablar de lo que le había sucedido. Después en el versículo 6 dice: pero aconteció que yo, yendo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza a hablar de Jesús. Jesús al que
Estos judíos, muchos de ellos despreciaban y no querían aceptar ni recibir allí en su corazón. Y él empieza a hablar de lo que recibió del Señor, lo que hizo con él, que él se bautizó, que él empezó a predicar el evangelio, que él empezó a ir a muchas ciudades. Dice la escritura en el versículo 19, capítulo 22, verso 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿qué dice? Yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dice el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Él pudo compartir su testimonio, él pudo compartir lo que Jesús hizo con él. Y luego cuando iba a entrar al tema de los gentiles, los judíos les entra un celo. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué dice? Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, yo no me puedo imaginar esa escena, ¿verdad? Así toda aventando tierra del coraje, ¿verdad? Rompiéndose la ropa ahí los judíos del coraje por lo que Pablo estaba haciendo. Yo creo que había ahí manifestaciones demoníacas, ¿verdad? Tremendas. Y dice la palabra, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y van y se lo llevan porque dicen, miren, para que se enojen, así como se enojaron estos hermanos, algo trae. Y vayan y péguenle, ¿verdad? Van y lo golpean. Pablo se defiende, dice, a un ciudadano romano golpean, y luego todo lo que vemos más adelante. Pero aquí, en este punto, Pablo ya tuvo su primera oportunidad de predicar el evangelio, que es lo que tanto quería, ¿cierto? Dice, les rogó que le dieran oportunidad de hablarle al pueblo. Entonces Pablo tiene la oportunidad de predicar, tiene la oportunidad de compartir, pero hay una dureza en la recepción del evangelio en ese lugar. Lo golpean, lo meten a la cárcel a causa de la multitud, a causa de los judíos en ese lugar, y termina allí en la cárcel. Versículo 30, capítulo 22, versículo 30. Uno de los gobernadores del tribuno quiere investigar qué es lo que realmente está pasando, y dice la Biblia, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó traer, ¿a quién? Eso es importante. ¿A quién mandó traer? A los principales sacerdotes. Y mire, y a todo ¿qué? El concilio, sacando a Pablo, y le presentó ante ellos. Su primera oportunidad de predicar de Pablo es en el templo con los judíos que están allá. Su segunda oportunidad es con los meros jefes, porque el concilio es el que lo mandan llamar y dicen, a ver, que concilio y que sacerdotes, que son la crema innata, ¿verdad? Pues vengan a ver qué es lo que pasó. Y van y lo traen, y a Pablo se le presenta esta segunda oportunidad para predicarle, pero ahora no solamente a sus hermanos judíos, sino a sus excompañeros. ¿Usted sabía eso? Porque Pablo era parte de estos hombres. ¿No acaba de decir que él consentía en la muerte? Eso, para que tú puedas consentir en la muerte de alguien, tienes que ser parte de un concilio. En ese entonces así se manejaba. Y Pablo era parte de ellos. Entonces, muy probablemente había alguno de su generación por ahí, ¿verdad? Algún excompañero por ahí en el concilio. Y cuando le dicen que le van a traer a los del concilio, a los sacerdotes, yo creo que Pablo dijo, Señor, esta oportunidad es buena. Tengo que aprovechar esta oportunidad para compartir el evangelio. Entonces Pablo, mirando fijamente, ¿a quién? Al concilio, le dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso fue
golpanazo al ego y a una presentación de Pablo dura contra estos hombres. Dura contra estos hombres. Otra vez, Pablo los conocía. Si usted va a Hechos capítulo 26, verso 9 y 10, Pablo está compartiendo acerca de su testimonio, y en el verso 9 y 10 del capítulo 26 dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. ¿En dónde? En Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron. ¿Qué dice? Era del concilio. Solo los del concilio podían votar. Entonces él está delante de sus hermanos y le dice con buena, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 23? Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pablo el que mataba, Pablo el que era del grupito de ellos. Es como si tú fuiste borrachito y dejas de ser borrachito y llegas con tus amigos los borrachitos, pero tú eres un ex borrachito, y le dices a tus amigos borrachitos: con toda buena conciencia delante de Dios se han dado. ¿Qué te van a decir los borrachitos? ¡Ah! Yo te conocí. Tú le sacabas brillo a la pista. Tú te tomabas el agua hasta de las macetas. Y Pablo prácticamente vino y dice: con toda buena conciencia ando delante de Dios hasta el día de hoy. Eso fue muy agresivo de parte de Pablo, porque el versículo 2 dice, capítulo 23, versículo 2: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le peguen en la boca por grosero. Si se atreve a decirnos esto, que tiene buena conciencia, sabiendo que él fue de los que estaba sentado con otros él fue el que consintió en la muerte de Esteban. ¿Por qué buena conciencia? ¿Sabes por qué Pablo puede hablar de su buena conciencia? No por lo que él haya hecho o no haya hecho, sino porque Cristo lo había justificado. ¿Se acuerdan cuando viene Ananías y es quitado? Dice: es quitado tu culpa, es quitado tu pecado, ¿verdad? Ve, predica, habla. El Señor así como Isaías se encontró en el templo, ¿verdad? Pablo se encontró con Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y empieza ahí una transformación en la vida de Pablo. Y él por eso puede hablar de la buena conciencia. En una carta a los Corintios él dice: yo no tengo buena conciencia por lo que fui o hice, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida y en mi corazón. Qué impresionante. Entonces el concilio se enardece con esas palabras. Ananías le dice que le peguen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Bueno, no sé si lo dijo en ese tono, pero aquí está con signos de exclamación, ¿verdad? Dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: perdón, no sabía que era el pastor. No sabía que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Algunos historiadores dicen que Pablo tenía problemas en su vista, en sus ojos. De hecho, él lo dice en una de las cartas a los Gálatas, que él tenía problemas en sus ojos. Y algunos dicen que no alcanzó a ver que fue Ananías el que dijo que le peguen en la boca. Por eso pide disculpas. Y eso es lo interesante, porque él se retracta y dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Porque la Biblia dice que no podemos hablar contra los príncipes del Señor. Pablo tenía un entendimiento de autoridad en ese lugar. Y Pablo también recuerda que él tiene una oportunidad para predicar al Señor en ese lugar. Y él quiere predicarles a Jesús. Otro comentario dice que era tanto el alboroto de tener a Pablo ahí, que no alcanzó a ver quién fue el que le dijo que lo golpearan en la boca, y él se enojó y él dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Históricamente, el libro de Josefo, que habla de la historia del pueblo de Israel, habla de este sumo sacerdote Ananías. Ananías lo mataron los mismos judíos
porque él transaba y él engañaba a la gente y pedía moches, pedía mordida, y eso le causó un problema y los mismos judíos lo terminaron matando. Así que las palabras de Pablo terminaron siendo proféticas cuando diciendo Dios te golpeará a ti. Pero bueno, eso es otra predicación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Pablo pide disculpas y se da cuenta, versículo 6. Pablo se dio cuenta de algo, ya no les iba a poder predicar. Ya no iba a poder predicar en ese lugar. Y avienta un último recurso. Dice el versículo 6. Entonces Pablo, ¿qué dice? Notando, se apercibió que no iba a poder predicarles y busca una oportunidad para salir. Dice, notando que una parte eran de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea, ¿qué? Se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel que dice, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor, fíjense qué feo se puso esto, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. O sea, no le estaban jalando la camisita, amados, estaba fuerte la cosa ahí. Yo creo que varios golpes ahí recibió Pablo, en empujones y jaloneos. ¿Ha visto la Cámara de Diputados cómo se ponen? Peor se puso la cosa. Vienen por ellos soldados, lo arrebataron de en medio de ellos y lo llevaron de nuevo a la fortaleza. Es interesante que Pablo utilizó un recurso doctrinal entre saduceos y fariseos, porque los saduceos creen una cosa, los fariseos otra, y eso causó división entre ellos, ¿no? Recordaron que había división entre ellos. Una nota interesante es ver cómo a veces la gente que no tiene nada en común se junta contra Dios y contra su gente, ¿no? Los saduceos y los fariseos tenían dos corrientes diferentes, se odiaban, incluso algunos de ellos, pero se pusieron de acuerdo para arrestar a Jesús. Se pusieron de acuerdo aquí para arrestar a Pablo. A veces el enemigo, hay dos personas que no se caen muy bien y que tienen espíritus contrarios, pero cuando van contra Dios hasta amigos se hacen. Y estos nunca fueron amigos, y ahora cuando se levantan contra mí son los cuatachos del alma. El enemigo muchas veces se levanta con opresión fuerte. Listo, ya terminé la introducción. Ese es el contexto. Pablo le quería predicar a los judíos. Tuvo dos oportunidades fuertes para poder hacerlo y no pudo. Y en este contexto viene Jesús. Y dice el versículo 11 del capítulo 23, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Y le dijo: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amados, esta debió haber sido una noche muy difícil para Pablo. Yo creo que una de las noches más bajas ministerialmente hablando de Pablo, porque él quería la salvación para sus compatriotas judíos. Es más, acompáñame a Romanos capítulo 9, verso 1 al 4. Romanos 9, 1 al 4. Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y mire las palabras de Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo ¿qué? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria
el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Se da cuenta el corazón de Pablo? Y dice, es más, si yo no me salvo, que se salven ellos. Prácticamente está diciendo eso. Ese era su amor por los judíos. Y está en la noche encerrado con una intención de haberles predicado, y lo querían agarrar a golpes y no les pudo predicar. Y está ahí derrotado, llorando probablemente. Entonces ahora tiene un mayor peso lo que Jesús dice, ¿cierto? Pablo, ten ánimo. Ánimo. Ahora, no es como el consejo de ese amigo que andas triste y te dice, no estés triste. Ah, gracias, no lo había pensado, ¿verdad? Qué buena idea. ¿Estás triste? No estés triste, ¿verdad? A veces los esposos tenemos ese ministerio bien hermoso, ¿verdad? Con nuestras esposas, ¿verdad? La ves así que desanimada. ¿Estás desanimada? No te desanimes. Ay, tú sientes bien espiritual. Ponte a orar por ella, ¿verdad? Pero en la próxima reunión de varones les comparto de eso. No estés triste. Yo creo que tiene una mayor profundidad cuando Jesús viene y le dice, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo. Una noche complicada para él. Las oportunidades que él creyó que eran buenas oportunidades resultaron en nada. Puede que Pablo se estaba culpando por no haberle predicado al Sanedrín, por haber dicho, ¿te imaginas Pablo diciendo, ¿por qué les dije lo de la buena conciencia? Hubiera empezado con otra cosa. ¿Por qué les dije eso? No, tal vez o se pudo haber dicho a sí mismo, ¿por qué no hablé de otro mensaje? ¿Por qué me golpearon? Pudo haberse ahí preguntado muchas cosas. Se pudo haber sentido muy culpable por lo que dijo Ananías, el sumo sacerdote. Ay, todavía le dije cosas al pastor de la iglesia, no, hombre. Que lo golpearan en la boca y no sabía que era él. Yo en mi bocota, pudo haber dicho Pablo. Y todo por no ver bien. Ay, una angustia, imagínate ahí Pablo dándole vueltas. Estaba como salchicha del Oxxo dando vueltas ahí, ¿verdad? En la prisión ahí sin saber. Ay, ayúdame, Señor. ¿Cuántos han pasado noches así? Aleluya. Hay noches de angustia y desesperación. Hay noches que decimos, ay, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué estamos en esta oscuridad? Pero, amados, fue en la oscuridad de esa noche cuando Pablo daba vueltas en su cabeza, cuando parecía que su confianza en Dios estaba fallando, donde Jesús se aparece y viene delante de él. Y la Biblia dice que Jesús estuvo ahí con él. ¿Sabe algo, amada iglesia? Jesús siempre cumple su promesa. Él le dijo a sus discípulos cuando estaba ascendiendo al cielo, he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alguien le da gracias al Señor porque Él está con nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, quiero decir algo importante. Jesús nos quiere encontrar. Jesús se quiere encontrar con nosotros. Jesús quiere un encuentro contigo. Ahora escúchame, iglesia, las circunstancias de este encuentro no las determinamos nosotros. Quisiéramos un encuentro como el que van a tener los jóvenes esta semana en un congreso. Es un encuentro lindo, porque estás en un ambiente de espíritu, y estás en un ambiente de adoración, estás en un ambiente, una atmósfera gloriosa de la presencia de Dios, y ahí nos queremos encontrar con Dios. Yo no sé ustedes, pero yo cada semana yo vengo a esta casa con una intención de encontrarme con el Señor cada día. Cuando venimos a orar en las mañanas, yo vengo con la intención de encontrarme con Él en las mañanas. Cuando nos levantamos el jueves temprano en la mañana para orar, vengo con la intención de encontrarme con Él temprano en la mañana. Y a veces son ambientes en los que es bueno y sabemos que el Señor se puede manifestar ahí. Es más, tenemos asegurado que Él se manifestará, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Amén. Pero en este punto, Pablo había sido librado
en otras ocasiones de la prisión. ¿Se acuerda? Hubo una ocasión donde lo sacaron. No, ese fue Pedro, o no, fue Pablo. Lo sacaron por una canasta, ¿verdad? De la cárcel. Y lo libró el Señor de la cárcel. Y siguió predicando. Y Pablo fue librado de prisiones. Varias veces lo quisieron encarcelar y no había palabra contra ellos contra él para que lo pudieran encarcelar, y fue librado de prisiones. Pero amados, en esta ocasión no es así. Pablo no está siendo librado. Pablo en muchas ocasiones vio la mano de Dios cuando fue librado, pero lo glorioso de este texto es saber que aunque no estaba siendo librado, Jesús estaba allí con él. Jesús estaba allí con él. La Biblia nos relata muchas historias donde muchos hombres no fueron librados, pero el Señor estaba ahí con ellos. El horno de fuego, no fueron librados estos jóvenes, pero Jesús estaba con ellos en el horno. El valle de sombra de muerte, el salmista dijo: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El profeta dijo: cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego, no temeré, que las aguas no me ahogarán ni el fuego me quemará, porque Él va a estar conmigo. Hay cosas de las que no somos librados, pero el Señor está allí con nosotros. Cuando le dan gracias a Dios por eso. Escribí esta frase: nosotros seguido demandamos que Jesús nos libre de nuestras circunstancias, cuando muchas veces Él quiere encontrarse con nosotros en medio de ellas. Decimos: Señor, sácame de aquí. Y el Señor te dice: es que yo me quiero encontrar contigo aquí. Señor, líbrame de esto, por favor. Es que lo que no sabes es que yo quiero estar contigo en esto. Yo quiero hablarte aquí. Quiero hablarle a tu corazón. Quiero hablarte en este desierto. Quiero compartir contigo. Quiero que oigas estas palabras que te quiero dar. Porque si te saco de aquí, tal vez llegues a la abundancia y probablemente te olvides de mí. Vas a estar demasiado ocupado con tu trabajo, demasiado ocupado con tus bienes, demasiado ocupado con esto y con lo otro, que te vas probablemente a olvidar de mí. Quiero que estés aquí conmigo. Tal vez es un momento de prisión, pero me quiero encontrar contigo. Amados, lo único que podemos darle gracias al Señor es que no importa la circunstancia, Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él cumple su promesa: estoy con ustedes. Ahora, voy cerrando con esto. No dije que ya terminé, dije voy cerrando. No quiero ser mentiroso. No me vaya a caer un rayo aquí en el altar. Hay un principio que tiene desanimado a Pablo y que le da peso a las palabras de Jesús: ten ánimo. Y es el principio de lo que no alcanzo a ver. Las cosas que no alcanzo a ver. Pablo está en un desánimo porque no le pudo predicar a sus hermanos judíos, porque no pudo prosperar la palabra que él compartió. Pero Jesús viene en ese contexto y le dice: ten ánimo, Pablo. Y hay cosas que no alcanzamos a ver. Y hay dos puntos importantes en este principio de lo que no alcanzo a ver. Dos puntos importantes de este principio. El primero: Pablo no se dio cuenta que su testimonio se sembró. Su testimonio se sembró. Leemos versículo 11 del capítulo 23 de Hechos. Las palabras de Jesús: ten ánimo, Pablo, pues como has ¿qué? Testificado de mí. ¿En dónde? Pablo pudo haber dicho: Señor, lo que pasa es que no pude testificar de ti en Jerusalén. Pablo, sí testificaste de mí. Hay cosas que no alcanzamos a ver. Y Jesús le da ánimo a Pablo diciéndole: no te diste cuenta, pero mientras estaban agarrando a golpes, había 2 o 3 hermanitos judíos por allá atrás que estaban llorando porque yo los estaba tocando. Tú no te diste cuenta, pero cuando hablaste de que te encontraste conmigo en el camino y cómo recibiste la palabra de parte de mí, y tú te volcaste en tu corazón por completo a mí, mientras ellos gritaban y arrojaban tierra al aire, por ahí había 5, 6, 7, 8 hermanitos judíos
que estaban conmovidos por el testimonio de mí que diste en ese lugar. Hay cosas, amada iglesia, que no te das cuenta que estás haciendo, pero están funcionando. Jesús te dice esta mañana: ten ánimo. Ánimo, amado. Ánimo, amada. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu matrimonio. Sigue orando por tu familia. Sigue orando por tus padres. Sigue orando por ese trabajo. Sigue orando por esa oportunidad. Ánimo. Porque aunque hoy lloras en prisión pensando que nada de lo que estás haciendo funciona, hay algo que no ves, pero el Señor sí lo ve. Por eso le dice a Pablo: ten ánimo, así como predicaste en Jerusalén. Yo me imagino Pablo se soltó llorando cuando dijo: así como testificaste en Jerusalén. Señor, pero es que yo no alcancé a testificar. Sí, Pablito, sí testificaste. Ahora quiero que lo hagas en Roma. Pablo tenía una responsabilidad de predicar el evangelio, y esa responsabilidad la cumplió. El capítulo 22 nos relata que Pablo comparte de su conversión. Él relata su conversión y tiene una oportunidad magistral de compartir de su conversión. Y eso, amados, es el testimonio. Y la palabra fue sembrada. Ahora, tal vez él no vio con sus ojos naturales los resultados, pero, amada iglesia, escucha esto: los resultados no son nuestra responsabilidad. Los resultados están en manos del Señor. Mi responsabilidad es la de predicar el evangelio, la de vivir una vida en santidad, la de guardarme por el Señor, la de practicar lo que hablo y predico. Y lo demás lo hace el Señor. Es más, Pablo lo dijo en la carta a los Corintios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ten ánimo. Hay cosas que no ves, pero Jesús sí la ve, y por eso te dice: ánimo. Y el segundo aspecto del principio de lo que no alcanzamos a ver: Pablo no se daba cuenta de lo que estaba por delante, y había un peligro que estaba por delante. Entonces la palabra de ten ánimo es ánimo porque lo que pensaste que no funcionó, sí funcionó, Pablo, pero también ánimo porque lo que sigue no está tan bueno que digamos. Y es una palabra que lo va a sostener a Pablo en lo que está, en los 2 años que están por delante. En el versículo 12, capítulo 23 de Hechos, versículo 12: venido el día, en la noche Jesús estuvo con Pablo, pero después llegó el día. Se acabó el culto, hermano, se acabó el culto. Tenemos que irnos. Y venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Después de un culto glorioso, al día siguiente, judíos quieren matar a Pablo. Entonces Pablo no alcanza a ver esto, pero las palabras de Jesús toman una mayor relevancia, ¿cierto? Ten ánimo, Pablo. Lo que viene puede que sea difícil, pero ánimo, porque como predicaste en Jerusalén, ahora vas a predicar en Roma. Vas a llegar. Y Jesús tenía esta hermosa costumbre de decirle a sus discípulos lo que estaba por suceder muchas veces. Como aquella ocasión donde les dice: pasemos al otro lado, ¿se acuerdan? Pasemos al otro lado. Suben a la barca y en medio del lago, en medio del mar, dice la escritura que se levanta una gran tormenta y empiezan a tener miedo y empiezan a llorar los discípulos y empiezan: ¡ay, nos ahogamos! ¡Ay, nos vamos a hundir! Y Jesús los regaña y les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque hace 3 horas les acaba de decir: pasemos al otro lado.
Si les dije que vamos a ir al otro lado, es porque vamos a ir al otro lado. Y Pablo, si Pablo escuchó del Señor Jesús, ten ánimo porque vas a predicar en Roma. Cuando se dan cuenta de este complot, lo voy a resumir les dije hace ratito, para ir cerrando. El sobrino de Pablo escucha esto. El sobrino de Pablo escucha esto y este complot que quieren hacer para matarlo. Y va al sobrino y le dice: tío, te quieren dar chicharrón. Y Pablo dijo: ay, qué padre, porque se me antojó unos taquitos de chicharrón. No, te quieren matar. No dijo eso, no se crea. Y Pablo le dice al carcelero: oye, este muchachito tiene algo que decirte, escúchenlo por favor. Escuchan al joven, se dan cuenta de lo que pasó. Y amados, el cuidado de Dios es impresionante. Yo quiero que le demos gracias a Dios por su cuidado en esta mañana, porque el propósito de Dios se termina cumpliendo sí o sí, tarde o temprano. En Hechos capítulo 23, verso 16, la palabra de Dios dice que más adelante se dan cuenta del complot que están haciendo. El jovencito, el sobrino de Pablo, le dice: por favor, no le crean a estos hombres, quieren pedirte que lo lleves al tribunal, que lo lleves al concilio otra vez, pero en el camino lo van a matar, así que por favor llévalo por otra parte. Y están ahí tratando de resolver qué es lo que va a suceder con Pablo. Entonces dice la escritura, verso 22: entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie les diga lo que había dado aviso, que había dado aviso de esto. Y llamando, mire la Biblia, a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Cuántos? 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. ¿Cuántos hombres querían matar a Pablo? ¿Cuántos levanta el Señor para defenderlo? 470. ¿No será bueno el Señor? ¿No será bueno Dios con su cuidado para nosotros? Yo creo que Pablo, con una sonrisa en su rostro, dijo: el Señor me acaba de decir en la noche que voy a predicar en Roma. Así que aunque 40 tremendos hayan prometido hasta dejar de comer con tal de matarme, yo sé que el cuidado de Dios está sobre mi vida. Ten ánimo, el Señor te va a guardar. Ten ánimo, iglesia, Dios va a cuidar de ti. Amén. Que el Señor pueda ayudarnos a entender que el propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Los 2 años siguientes de Pablo lo leemos en los últimos capítulos de Hechos. Esta semana ya estamos estuvimos ya cerrando el libro de los Hechos, y cuando volvamos al plan de lectura en 2 semanas nos vamos a ir dando cuenta de que Pablo enfrenta todavía más problemas. Enfrenta un naufragio, otra vez lo quieren matar. Se volvió una constante la de Pablo, que lo quisieran matar en todos lados a donde iba. Pero spoiler, si llega a Roma y predica en Roma, y el propósito de Dios se cumple en su vida. Pero esos momentos de dificultad, amados, en los que Pablo está atravesando, yo creo que Pablo muchas veces acordaba que Jesús estuvo con él en la cárcel y le dijo: ten ánimo. Y cuando él se quería desanimar, él se acordaba de Jesús y su rostro, y diciendo: ten ánimo, sí, Señor, sí. Se está poniendo difícil, pero recibo tu palabra en mi corazón. Ahora, Jesús no fue la única ocasión en la que dijo: ten ánimo. Y cuando Jesús dice ten ánimo, hay un contexto hermoso de parte del Señor. Si recordamos algunos acontecimientos, en Mateo capítulo 9, versículo 2, Jesús le dijo a un paralítico, trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ¿qué? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Hubo otra ocasión en Mateo capítulo 9, verso 22,
que Jesús a una mujer con flujo de sangre durante 12 años, dice, volviéndose y mirándola, le dijo, ¿qué? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando estaban atemorizados en el mar de Galilea. Mateo capítulo 14, verso 27. Jesús les habló diciendo que tened ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo. Y Juan capítulo 16, verso 33, en Nueva Traducción Viviente, si lo pueden poner en Traducción Viviente, Jesús antes de ir a la cruz habló, oraba por sus discípulos. Juan capítulo 16 es una oración que Pablo está haciendo por sus discípulos, y él dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, muchas tristezas, pero ¿qué dice? Tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. ¿Alguien le da gracias al Señor por el ánimo que Él nos da? Póngase de pie en su lugar. Gracias.